enemigo de la guerra y su reverso a medalla, lo propuso cada batalla que librara al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza. No rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Muy bien. Buenas noches a todos los amigos. Como lo anunciamos esta tarde más temprano, esta es una edición especial del programa Convocatoria, dado al hecho de cómo se precipitan los acontecimientos en esta época y cómo van surgiendo temas todos los días a los cuales no queremos dejar de referirnos en este programa, porque justamente es uno de los motivos de su existencia. Y empezamos el programa con una música, con un tema, se llama La Belleza, del cantautor español recientemente fallecido, Luis Eduardo Aute, y que si los amigos a quienes volvemos a agradecer su presencia ahí del otro lado ponen atención a su letra, se van a dar cuenta que no la pusimos ahí porque sí, sino que tiene mucho que ver con la temática de hoy.
Le paso la palabra entonces al compañero Wilder, el que va a empezar. Como vemos, estamos llenos de papelitos y cositas, porque este es un programa organizado un poco a última hora con el amigo, dado a esta cantidad de hechos que van surgiendo a cada hora prácticamente. Adelante, compañero. Bueno, muy bien, ya Carlito lo dijo, la cuestión de que el programa iba a salir los viernes, convocatoria iba a salir los viernes a las 8, pero nos habíamos también planteado la posibilidad de algún programa especial, porque a veces hay que salir rápido a contrarrestar algunas cosas que suceden o a plantear a todos ustedes algunas cosas que suceden. Si no, van quedando ahí y se toman como que si no hubiera pasado nada. Hoy se reiniciaron las clases, Carlitos, en las escuelas rurales. Y yo primero voy a hacer una introducción y después voy a leer el comunicado de AMDER, la filial de maestros de Rivera. La introducción es cortita, o sea, las autoridades del SEIP plantean que se toma esta resolución considerando que las autoridades del municipio de salud pública, departamentales y nacionales, de que es innecesaria la realización de los hisopados. Esto es bueno que lo registremos porque el SEIP, desde la forma que lo plantea, él considera que las autoridades de salud pública son las que manejan el tema y bueno, si llegara a suceder la desgracia de que algún compañero trabajador de la educación se contagiara de COVID, la resolución fue de salud pública. No, vamos a dejar claro que aquí la responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud Pública, es de todas las autoridades departamentales y nacionales que tengan que ver con el tema hoy. Los compañeros de AMDER hicieron un comunicado. Desde nuestro sindicato, AMDER, rechazamos la disposición de reiniciar cursos y no hacer hisopados. Manifestamos el grave error de las autoridades educativas y sanitarias debido a que en nuestra localidad existe un brote importante. En la localidad de la frontera seca Rivera-Libramento hay más de 25 casos. Y con esta resolución no se brinda ninguna garantía a las comunidades rurales donde docentes y no docentes del departamento viajan. En el mismo sentido, repudiamos el vaivén y el manoseo que se realizó con los docentes este fin de semana, planteando que fueran a sus asistenciales a la noche para que allí les hicieran los hisopados. Y cuando llegaban se les informaba que por disposición del SEIP y del CODICEN no habían hisopados. Lamentamos la falta de información y transparencia frente a los medios y las comunidades rurales. Mantenemos nuestra postura que en situaciones similares deberían de tomarse las mismas medidas. En la ciudad de 33 se suspendieron las clases y los trabajadores de la educación aún esperan los hisopados. Frente a esta situación, en reunión de directiva ampliada con maestros rurales, se acuerda que las medidas que tomaremos en esta situación será difundir este comunicado y plantear a la prensa y la ciudadanía la irresponsabilidad de las autoridades. Consultamos a los maestros rurales si hay disposición de no ir mañana y manifiestan que luego de toda esta situación retomarán las actividades, dejando claro que frente al posible primer caso de COVID en una escuela rural las medidas serán otras. Desde AMDER, junto a los compañeros, reiteramos que toda la responsabilidad de un posible caso deben recaer en los que no brindan las garantías a los trabajadores. Las autoridades políticas del SEIP, ANEP, el SINAE
el Ministerio de Salud Pública serán los responsables. Comisión directiva de AMDER. Si me permitís, Wilder, para los compañeros y amigos que nos escuchan desde otros lugares del país, volvamos a repetir, esto es una frontera seca, Rivera y Livramento son dos países, pero tienen una línea imaginaria donde se pasa de un lado al otro sin ningún problema, principalmente en la zona urbana. Y hay muchas escuelas rurales que están acá a pocas cuadras de la zona suburbana de la ciudad, y cuyos familiares circulan por la ciudad y los propios niños durante todo el día. En una ciudad fronteriza, donde en Santana do Livramento, el lado brasilero, hay 25 casos, me decía, sin dejar de considerar que en Brasil está calculado, ¿cómo se llama, Wilder? La subinformación. Sí. O sea, en algún momento se manejó que posiblemente haya 15 veces más casos en Brasil de lo que se declara. Porque la única forma de saber si alguien es portador o no del coronavirus es el examen. Por lo tanto, quien no tiene síntomas o quien no cayó enfermo todavía anda contagiando, se calcula que entre un 12 y un 15 veces más de lo que se declara es lo que hay de gente infectada circulando por las ciudades. 15 veces, no es 15% más, son 15, es 25 multiplicado por 15 en el tema del Livramento. Por lo tanto, el número de personas posiblemente infectadas en esa frontera es muy superior a lo que se ha detectado. Y es a ese riesgo que se expone a todos estos funcionarios docentes y no docentes, trabajadores de la enseñanza y sus alumnos en esta situación. Por eso Wilder decía que la responsabilidad de la decisión de hacer o no examen previo a todos estos funcionarios no es una cuestión apenas de salud pública, sino que es una decisión gubernamental. Gracias, era eso nomás lo que quería agregar, porque a veces uno se refiere como si todos nuestros espectadores conocieran la realidad local. Está bien que hagas esa apreciación, Carlitos, porque es interesante cómo a veces los políticos manejan las cosas como les convenga. Por ejemplo, ha sido reconocido por el director de ACE, hace poco que estuvo acá, que recorrió la ciudad, y dijo que es una ciudad sola dividida por una calle. O sea, el director de ACE reconoce que no es solo Rivera. La ciudad está compuesta por Rivera y Santana do Livramento en el caso del COVID-19. Y hagamos porque a veces me ha sucedido te ha sucedido a ti también, que vienen algunos amigos que nunca habían llegado a Rivera, o amigos nuevos que uno hace, vienen a Rivera y les llama poderosamente la atención dónde está Rivera y dónde está Santana do Livramento. Bien, para que tengan una idea, vamos a hacerlo de forma más gráfica. O sea, imaginémonos 18 de julio al sur, sería una ciudad, y 18 de julio al norte sería otra ciudad. Eso es lo que significa la ciudad de Santana do Livramento con Rivera. Solo una calle nos divide. Podemos atravesarla en toda su extensión urbana y también suburbana y hasta en la rural. Podemos cruzarla caminando sin ningún problema, sin que nos pidan pasaporte, sin que nos pidan absolutamente nada. Es que muchas veces la gente no se da cuenta, el habitante de acá ya lo tiene como una sola ciudad, pero claro, el que es extranjero, el que es forastero, no se da cuenta cuando está, a no ser cuando lee los letreros de los comercios, porque todo lo demás es lo mismo, no, es una ciudad sola. El caso que pusiste, el ejemplo que pusiste, que sirve para cualquier ciudad de 18 de julio al sur o al norte,
Es como, y en el caso específico del COVID, es como pensar que hacia el sur de 18 de julio hay 25 casos y hacia el norte de 18 de julio hay un caso solo. No resiste el menor análisis el tema de interpretarlo así y poner con que un lado de 18 de julio corre más riesgos que el otro lado de 18 de julio, porque un lado tiene un caso solo. Eso pasa con Rivera, 1 o 2 casos. Ahora parece que apareció otro. Sí, apareció otro, sí. Que dicho sea de paso, era un trabajador que había realizado trabajos del lado de Libramento. Ahí está. Y como pasamos tanto para allá como para acá, y resultó un caso positivo de coronavirus. Bien, lo otro que tengo acá es un enorme y apretado y solidario abrazo desde acá, desde nuestro programa, a los compañeros del Zunca, que el día 11 cumplieron 62 años de su gremio, que fue creado el 11 de mayo del año 58. Un gremio que después de muchos años y muchos años de lucha ha logrado sensibilizarse. Los mismos trabajadores han creado un gremio que hoy es uno de los gremios más importantes y de mucha presencia de lucha en la calle. Una lucha muy grande por las categorizaciones, por la seguridad en el trabajo, con un montón de prestaciones que ha logrado el gremio en toda su lucha. Así que vaya desde acá, desde convocatoria, un abrazo enorme para los compañeros del Zunca en sus 62 años. También no nos olvidemos que fue uno de los gremios que en una de sus últimas luchas importantes, Carlitos, fue ponerse al hombro, porque era el gremio que estaba sufriendo mucho con los accidentes en las obras. Logró ponerse al hombro la ley de responsabilidad empresarial. Ley de responsabilidad penal empresarial. Algo que hasta ahora hay confusión en algunos compañeros trabajadores, que es una ley de los trabajadores de la construcción. Compañeros, no es que el gremio del Zunca se haya puesto al hombro esa tarea y que haya sido acompañada por muchos acompañamos la tarea del Zunca, pero digamos que la cara visible para llevar adelante esa lucha fueron los compañeros del Zunca. Y hoy esa ley es aplicada absolutamente para todos, no es solo para el Zunca, compañero, no es solo para el Zunca. Incluso está en juego hoy el COVID-19, ante la obligación de que los trabajadores vayan a trabajar y se enfermen de COVID-19, está la ley de responsabilidad empresarial, que ante la obligación del patrón a que vos vayas a trabajar a un lugar en el que te podés contaminar, está en juego esa. O sea, fue una... Hay toda una discusión. Hay toda una discusión. Bien, Carlitos, te paso la palabra. Muy bien, sigamos adelante entonces con nuestros papelitos del día de hoy, porque el otro tema planteado es lo que está pasando en este momento con la ley de urgente consideración. Nosotros en el programa habíamos agarrado el tema educación, por ser bien extenso y bien importante, no menos que los demás, pero habíamos agarrado por este lado. Pero esta semana surgió ayer
el tema de la discusión en las comisiones de lo que es la modificación de las leyes del régimen jurídico que tiene el funcionamiento de los servicios de comunicaciones uruguayos, que abarca la telefonía, o sea, todo lo de Antel, los servicios de Antel, abarca la radiodifusión, la televisión por cable, la radio, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el espacio radioeléctrico uruguayo, todo el funcionamiento legal, la reglamentación de las comunicaciones en Uruguay. Y está en el marco de esta ley, que como decíamos al principio, Wilder, desde el principio decimos, es apenas en su conjunto un nuevo código para profundizar los beneficios de la burguesía, de los ricos en el país, en desmedro de la clase trabajadora, de los pobres, del pueblo en general. Esta ley, toda en su totalidad, todo su articulado es para profundizar los beneficios y readaptar ante la crisis del capitalismo mundial para que estos sectores burgueses y millonarios de la población, no solo uruguaya, sino mundial, en los distintos países sigan beneficiándose y extrayendo aún más beneficio, sustrayendo aquellos logros que después de tanta lucha los pueblos, y en particular en este caso el pueblo uruguayo, ha logrado. Pero refiriéndonos específicamente al tema de comunicaciones, ayer lo que nos motivó a hablar del tema en el día de hoy fue el aparente logro que tuvo Antel y el Frente Amplio y Carolina, la representante Cose. Carolina Cose, un logro muy festejado porque se dejaron de lado dos artículos. Acá tengo anotado el 268, 269 de lo planteado en la ley de urgente consideración, y nos hizo acordar lo que habíamos dicho desde un principio, Wilder, que siempre que se presentan estas leyes que van contra los intereses generales, los que la presentan, que tienen 2 siglos o más de práctica, siempre ponen en su articulado un montón de cosas en ese abanico que no importa si se dejan de lado. Hay cosas que son fundamentales y otras que se pueden discutir, y otras que se pueden anular, como en este caso ahora, que era la entrega de la infraestructura. Estos 2 artículos se refieren a la entrega de la infraestructura de Antel para que la usen los inversores privados que vengan a adueñarse de la telefonía celular uruguaya y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento que necesita la infraestructura de Antel. Bueno, estos 2 artículos eliminan la obligación de Antel de brindarles esa infraestructura. Pero ojo con eso, porque son cosas que a veces se sacan por la puerta, Wilder, y después terminan entrando por el sótano. Cuando baja la pelota, así hemos visto a lo largo de la historia un montón de cuestiones parecidas, y damos un ejemplo bastante reciente, la baja de la ley de penalización, la baja de la edad de imputabilidad para los menores, que fue rechazada. Después hay un montón de cositas que se fueron colando en el Parlamento y votando y aprobando sin que estuvieran en la escena pública, porque hasta los medios de comunicación también hacen silencio sobre eso. Y este es otro tema muy importante al cual nos podríamos referir, y seguramente lo vamos a tocar hoy. Resulta que estos 2 artículos fueron anulados, pero todo lo demás que implica esta ley, que yo anoté por acá porque hay un montón de cosas que no están en la escena pública, pero que son las más importantes en ese sentido. Y es simplemente el hecho de que se entrega al sector privado y al monopolio privado nacional o internacional todo
todo el funcionamiento, todo el espacio radial, todo el negocio de las comunicaciones en Uruguay. A partir de esta ley se anulan prohibiciones monopólicas como la prohibición de que un operador de cable en una ciudad pueda tener más de un 50% en las grandes ciudades, más de un 40% en las grandes ciudades y más de un 60% en las pequeñas localidades, de los abonados de servicio por cable. Bueno, esta ley anula esa prohibición. Y un mismo dueño puede ser dueño de toda la televisión por cable en un lugar. Además, la ley vigente hasta hoy, antes de la aprobación de esta ley, también prohíbe que un propietario de TV, tanto abierta como por cable, una empresa propietaria, pueda a la vez ser dueño de la telefonía celular, de una empresa de telefonía celular, o accionista de una empresa de telefonía celular. Esto también se anula. También están las exigencias que hoy tiene la ley, la reglamentación de la radiodifusión y la televisión en Uruguay, de exigir un porcentaje de programación local o de producción local, ya sea musical, ya sea cultural. Bueno, eso también se anula. Puede venir un grupo Clarín de Argentina y meternos a Tinelli de día, de mañana, de noche y de día, y a Mirta Legrand y a Susana Jiménez, y nada uruguayo, ningún programa que tenga que ver con Uruguay, que les interese. Tienen derecho a poner la grilla que quieran. La grilla es el número, no el número, sino los canales que elijan ellos. Hoy ya pasa. Acá en Uruguay tenemos al grupo Clarín con Cablevisión, televisión por cable. Y los canales que están ahí los deciden ellos. Ahí no hay un canal venezolano, ahí no hay un canal que sea de un canal cubano, un canal... ahí están los canales que eligen ellos. Por lo tanto, la información que llega al pueblo uruguayo a través de ese cable es la que decide la empresa propietaria del cable, sus intereses comerciales y sus intereses políticos e ideológicos también. Y esto se va a profundizar. Esto se va a profundizar. Como ejemplo, quiero mencionar algo, como un ejemplo muy rápido. ¿Alguien se enteró por la televisión uruguaya, por cable o por la señal abierta también, que en estos días hubo un intento de invasión a Venezuela con mercenarios de Estados Unidos? Que hubieron 8 muertos en una playa y 30 y pico hasta ahora de mercenarios norteamericanos presos, que venían con unas lanchas de alta velocidad, armados hasta los dientes, con la intención de causar en algunos puntos de las ciudades un caos, y el objetivo final era secuestrar a Maduro y llevarlo preso a Estados Unidos. Ya tenían el aeropuerto con gente metida ahí, mercenarios de ellos, tenían el armamento esperándolos, las camionetas, están todas las fotos y todas las filmaciones. ¿Alguien se enteró en los informativos uruguayos de este hecho? Un hecho de esa importancia internacional, un intento de invasión, así como lo fue en la Bahía de los Cochinos en Cuba en 1961. Nadie se entera, no les interesa divulgar eso. No les interesa porque perdieron, fracasaron. Capaz que si hubiesen llevado a Maduro a Estados Unidos a acusarlo de traficante de drogas o de cualquier... Hoy no estaríamos hablando ni de COVID-19. No, estaríamos hablando de eso y festejando eso por los medios de comunicación, y doña María y don José en el almacén conversando sobre ese tema. Bueno, esto se va a profundizar aún más con esta ley. Además, a los amantes del fútbol, a los amantes del fútbol les aviso que no van a ver más fútbol gratis, ni por los canales abiertos, ni por los canales de cable. Hoy la ley dice que en caso de campeonatos mundiales, por ejemplo, si el Uruguay llega a una instancia final o semifinal, hay obligatoriedad del Estado
de difundir esos partidos, donde los canales de cable no lleguen, en las ciudades donde no hayan canales que transmitan eso, los canales de televisión abierta tienen la obligación de transmitirlo gratis. Bueno, eso se termina también, eso no va a existir más. El espacio político obligatorio también se elimina. O sea, eso afecta incluso a la democracia, Wilder, porque solo van a tener acceso a exponer su programa de gobierno, sus ideas ante el pueblo, aquellos que sean partidos muy ricos y que los puedan pagar, porque el precio también los van a fijar los canales privados a sus correligionarios. Por supuesto, el acuerdo será otro, ¿no? Pero los partidos chicos o los partidos que no coincidan con la ideología de la clase dominante, no propietaria de esos medios, no van a tener acceso simplemente. Se termina esa parte que intentó democratizar un poquito la cuestión partidaria electoral uruguaya. Esto también se elimina. Y esto nada siquiera se difunde, se divulga. Esto la mayoría de los ciudadanos uruguayos ni saben que existe. Y a muchos se le dirá que esto no le importa, que no es importante esto. Para que diga el vecino, a mí qué me importa lo que vayan a poner en la tele. Pero en realidad está lo cultural, está la educación de sus hijos, está la información. Y esto es importante, y es muy importante. Pero acá viene el comentario que uno hace con lástima, es que la propia gente que festeja el tema de Antel, que es importante, no dedique una palabra a referirse a todo lo demás de las comunicaciones. Por supuesto que los dueños de los medios no lo van a hacer. Lo tendrían que hacer la oposición. Y no se refiere a eso. Así que eso era uno de los temas que queríamos tocar. Quiero redondear esto por acá. Repitiendo, el contenido nacional de los programas de televisión y de radio se suprime. Esa obligatoriedad de pasar música o programas del país, o películas o lo que sea, se termina. La transmisión de fútbol como derecho también se termina. Recién hablábamos de lo del horario gratuito también. Y la grilla, los canales que quieran poner o no, los que van a ser los nuevos propietarios de toda la